Hola, ¿qué tal, estimados doctor y compañeros? Bueno, vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que vimos en la materia de pensamiento sociológico latinoamericano. Y bueno, y comenzamos hablando de la teoría del desarrollo y subdesarrollo. Su principal exponente es Hunkel. Bueno, entonces vamos a hacer una breve introducción. En la década de 1950 se empezó a hablar de que, tomando en cuenta el nivel de desarrollo económico, social y cultural, existen países desarrollados. Por ejemplo, algunas de las características de los países desarrollados, como por ejemplo alta renta por capital, también tienen una industria potente y también tienen un alto nivel de vida. Por el contrario, los países subdesarrollados tienen baja renta, tienen un desarrollo escaso y tienen una economía con mano de obra barata. O sea que en los países subdesarrollados te pagan muy mal por el trabajo que tú prestas y también se mira mucho la explotación. En los países desarrollados te explotan muchas horas de trabajo y el pago no es el adecuado. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la teoría de la decolonialidad de poder. Bueno, sus principales exponentes son Quijano y Dussel. Bueno, a través de ella se implementó el pensamiento eurocéntrico, especialmente en América Latina, que ha venido explicando las preguntas de la rama del saber. Bueno, todo esto con el fin de comprender y entender el contexto a partir de una mirada local descolonizada. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la teoría de la subalternidad. Uno de sus principales representantes es Gramsci. Bueno, esta la define como una condición de subordinación entendida en términos de clase, costa, género, etc. Esta también viene a marcar un hito en la construcción de contrahegemonías. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la teoría de los estudios culturales. Uno de sus principales exponentes es Jiménez Montiel. Bueno, este analiza la inclusión del amplio debate del cambio cultural derivado del actual contexto mundial de renacimiento de identidades. Bueno, también este se mira como una capacidad que nos pertenece a todos como capacidad de creación humana. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del estructuralismo. Uno de sus principales representantes es Wundt. Bueno, este se centra en descubrir conexiones entre los elementos del análisis, estructura y establecer las leyes de estas conexiones. Este también exige pasar de la fase de hipótesis y la formación de conceptos psicológicos a la fase de la experimentación y conformación. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la teoría de la dependencia. Algunos de sus principales exponentes, como son Andy Gunder, Fernando Cardoso y Enzo Fayetto. Bueno, se conoce el pensamiento económico que surge a finales de la década de los 60. Bueno, esto intenta explicar la pobreza y el subdesarrollo en América Latina, considerando las formas que adquiere el sistema capitalista. Ese también se establece las diferencias entre países ricos y pobres. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la teoría de la liberación. Uno de sus principales exponentes es Gustavo Gutiérrez Merino. Bueno, esta se usa para pensar la realidad social e histórica de los pobres. Bueno, una de sus principales ideas son la opción preferencial, la salvación, la espiritualidad y la liberación. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la teoría de la revolución como principal exponente Carlos Marx. Bueno, esta es la herramienta fundamental de que disponen los explotados para sentar bases de la transformación revolucionaria de la sociedad. Bueno, debido a la importancia radical que tiene la teoría revolucionaria para los comunistas y para los explotados conscientes de su papel histórico. Bueno, es la teoría de la revolución. Ahora sí vamos a pasar algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Eh, bueno, aquí también vamos a hablar acerca de la teoría de los estudios culturales. Bueno, estos son un término colectivo que se emplea para denominar empeños intelectuales diversos, con frecuencia enfrentados, que abarcan numerosas cuestiones y que abarcan muchas posturas políticas y teóricas. Bueno, uno de sus principales exponentes, como lo podemos ver, es Stuart Hall, que nos dice, pues, nos habla acerca de la teoría y la práctica política. También nos dice que la sociedad se mueve por conflictos basados en el sexo, la raza, la religión y las religiones, además de la clase. Bueno, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la teoría de los estudios.
con una principal obra como la teoría y práctica de los estudios culturales. Bueno, y ahora sí vamos a proceder a resolver las preguntas que nos plantearon en el trabajo. Bueno, ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano y por qué debe estar en el centro del quehacer político y de las comunidades? Bueno, todo esto se hace para recrear las categorías de análisis social y romper patrones de colonialismo cultural y del saber. No podemos negar nuestros orígenes, debemos escapar a la maldición que recorre nuestra América asentada en el criterio de inferioridad, de pueblos sin historia, de estados sin noción, de modernización sin modernidad, de rechazo por lo propio. Queremos imitar y vivir siendo un calco de otras experiencias. Es el sinsentido de una raza extraviada. Por ello es necesario reabrir el estudio de las escuelas y corrientes del pensamiento social latinoamericano. Las rupturas en las formas de actuar y pensar deben articular nuevos principios de explicación. Se trata de proponer otra lectura para enfrentar nuevos retos y resolver viejas preguntas. Bueno, es la primera pregunta. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de culturas e identidades, prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo? Bueno, si bien esto se trata en efecto de reconocer el vigor de nuestra propia civilización mestiza y culta, que sin olvidar sus raíces puede asimilar el progreso, porque así le conviene, como lo hicieron los indígenas al adoptar el hierro, la gallina o la oveja de los conquistadores, y como lo hacen los cayapos de la selva húmeda brasileña al desplegar sus propias cámaras de video. Estos grupos y movimientos pueden manifestar proclividad hacia lo novedoso de manera crítica, transgresiva y a veces con humor, como lo señala Escobar. La estrategia de tales agrupaciones inspira en la defensa de la diferencia cultural, no como fuerza estática, sino como transformadora, y en la valoración de necesidades y oportunidades económicas en términos que no son estrictamente los de la ganancia y del mercado. Bueno, ahora sí vamos a responder la otra pregunta que dice: ¿puede el mundo ser reconcebido y reconstruido de acuerdo a la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? Sí, ya que la ecología es el postdesarrollo, facilitaría la incorporación de las prácticas económicas basadas en el lugar al proceso de limitación de los órdenes alternativos. Dicho de otra manera, una reafirmación del lugar, el no capitalismo y la cultura local opuestos al dominio del espacio, el capital y la modernidad, los cuales son centrales al discurso de la globalización. Estos deben resultar en teorías que hagan variables las posibilidades para reconcebir y reconstruir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas en el lugar. Bueno, y por último, la última pregunta que nos dice: ¿cuál es el papel de profundizar el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas, pensadas a partir de nuestras propias realidades, en la formación como sociólogos? Bueno, aquí diríamos que la respuesta sería asumir una perspectiva crítica que mantenga el horizonte de apertura potencial y emergente en la construcción de una realidad social. Estos fueron algunos de los ejemplos y las respuestas acerca de las preguntas que nos planteó la profesora. Aquí tenemos los ejemplos visuales de todas las corrientes, desde la teoría estructuralista, que también abarca la revolución industrial, la teoría de la dependencia, que nos habla del conjunto de modelos que explican las dificultades en el desarrollo económico de algunos países. También tenemos a la teoría de la liberación, que nos dice que la teología ya no reflexiona sobre la revelación, sino sobre el hecho concreto. Los máximos representantes: Camilo Torres. También hablamos acerca de la teoría del desarrollo y el subdesarrollo, con sus representantes como Echavarría. Los ejemplos: las obras literarias, que nos dice que la dialéctica de la dominación, en donde la posición periférica de los países latinoamericanos
quedaba explicada por la acción dominadora y explotadora de fuerzas externas representadas por los países orientadores del centro económico. Uno de los dichos de esta teoría que nos dice que los países de la región, en un afán por alcanzar el desarrollo económico, permitieron que su economía se estableciera por políticas externas. Bueno, aquí también tenemos la teoría de la revolución, que nos dice que para la época era una necesidad que las clases obreras productivas exigieran una remuneración digna y un trato más humano. En la teoría de la revolución, que nos dice que su sujeto es la clase obrera en la medida que alcanza la conciencia de su propio ser y de su propia necesidad. Bueno, aquí también nos habla de la teoría de la decolonialidad de poder, que nos dice que el proceso de la colonización no ha finalizado. Los países latinoamericanos continuamos dependiendo de países externos, con sus ejemplos, sus principales obras como El lado más oscuro del Renacimiento, y sus representantes como Walter Mignolo. También nos habla acerca de la teoría de la subalternidad, con Buenaventura de Sousa Santos, con su obra Descolonizar el saber y reinventar el poder, que nos dice que el grupo de estudios de la subalternidad surge en la India en los años 80, articulado a un grupo de historiadores de la India que buscaban cuestionar las narrativas históricas. Y bueno, esas fueron las teorías. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a la estimada tutora y a compañeros que presentan esta exposición. Que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias.